Y vamos a estar leyendo el libro de Efesios en el capítulo 17 al 24. Efesios capítulo 4, 17 al 24. Aleluya. Y dice así la palabra: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre Santo, Dios eterno, gracias te doy, Señor, una vez más por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra cada día, oh Dios, sea una realidad en nuestras vidas y podamos caminar imitándote a ti siempre, Señor, porque tú eres nuestro modelo por excelencia, Señor. Y te pido, Dios, que cada uno de los oyentes y hermanos en los medios de comunicación que tenemos, Señor, oigan esta palabra y haga el efecto que sea necesario, Señor. Sabemos que nosotros simplemente somos un vaso en tus manos, pero tu Santo Espíritu es quien convence al hombre de pecado para que sea transformado y siga el camino que debe de seguir conforme a tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermano, yo quiero decirles que, o arranco más vale con una pregunta. ¿Alguna vez han caminado en completa oscuridad ustedes? ¿Por algún camino por ahí a oscuras? Pues le cuento que yo sí he caminado a oscuras. Cuando presté servicio militar me tocó patrullar de noche en el monte, y eso es tremendo, hermanos. Eso uno escucha que los compañeros el fusil suena en el piso porque se caen, se van a un hueco, que se meten a un charco o nos metemos a un charco. Pasan cantidad de cosas. Es muy probable que hayamos tropezado, ¿cierto? Y en realidad eso pasa. La vida que llevamos es una vida lineal, es decir, siempre estamos dirigiéndonos hacia algún lugar, sea con nuestros actos, pensamientos o decisiones. Nunca dejamos de andar, pues como avanza el tiempo, se enrumba o se enruta nuestra vida hacia una dirección. Ahora, el mensaje de esta mañana tiene un propósito, y es mostrar que es posible no seguir el sendero de Dios habiéndolo aceptado ya. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es posible no seguir el sendero de Dios habiéndolo aceptado ya. Sin embargo, hay un remedio: vivir el camino de Dios. Dirá usted, pero ¿cómo así? Si ya acepté a Dios, ¿cómo es que no voy a vivir el camino de Dios? Es posible seguir el sendero de Dios habiéndole ya aceptado. Bien. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. ¿Por qué? No, como yo la llevo la vida, así está bien. Como vamos, así como vamos bien, dijo el borracho que lo llevaba el policía de la correa. ¿Se imagina usted? Y así a veces muchas veces nosotros andamos en el diario vivir, diciendo, no, como yo llevo mi vida, voy bien. Pero ¿voy bien según usted o según Dios? Porque ese es el punto que vamos a tratar hoy en día, porque aquí el propósito es que todos caminemos en una misma dirección, que todos caminemos buscando las ordenanzas que el mismo Jesucristo nos habló en su palabra. Y como lo decía, el modelo es Cristo Jesús. El modelo aquí no es ningún hombre en especial, sino Cristo Jesús es nuestro modelo.
Bien, empecemos con el camino tenebroso. Efesios 4:17, el primer verso dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? En la vanidad de su mente. Este texto indica con una petición importante para la iglesia. Pablo requiere la apelación y es precipitada por una convicción fuerte y personal. Pablo está por mencionar uno de los puntos trascendentales de su prédica. Antes de decirnos aquel requerimiento tan importante, Pablo nos da una pastillita que brinda luces sobre cómo un hijo de Dios puede cumplir la voluntad de su Padre. Las cosas que requiere la iglesia las requiere en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque somos sus siervos, ¿o no? ¿Sí o no? Somos sus siervos. Entonces en el Señor implica que Él es la cabeza y como tal, Él es el que gobierna nuestra vida. Entonces no es como a mí me parece, sino como al Señor le parece. Aquí se presenta uno de los puntos más importantes de las Escrituras. Dios desea muchas cosas de ti, pero el secreto de cambio para tu vida no radica en ti mismo, radica en Dios. Así de sencillo. Hay muchas historias de personas que han deseado cambiar y cumplir los propósitos de Dios para sus vidas, solos, pero lo han hecho solos, sin Dios, que es quien nos orienta. Hace poco me encontré yo un amigo que pues iba a la iglesia y lo encuentro yo mal, delgado, decaído. ¿Qué pasa? No, es que no he podido. No, usted sabe que no es fácil, que esto y que aquello. Y le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que usted está caminando solo, usted quiere hacerlo solo y solo no puede. No puede. Tiene que usted agarrarse de la mano de Dios, pedirle a Dios, pero así mismo, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra, seguir de la mano del Señor. Si nosotros lo hacemos solos, créanme, nadie puede. Nadie puede. El mensaje de Pablo gira en un entorno de reconocimiento. ¿Qué es lo que Pablo requiere de su iglesia en el Señor? Que ya no andemos como los otros. ¿Se da cuenta? La palabra andar nos da claramente la idea de camino por donde se anda. ¿Por dónde estamos caminando? ¿No es acaso por un camino o sendero? Pues sí. Ahora, cuando se menciona el camino de los otros, se arguye que hay por lo menos dos senderos o caminos. Está el camino de los otros, del cual Pablo trata enseguida, y el camino, el que no es de los otros. O sea, para diferenciar, digamos que el camino de los otros es el camino de la mentira. Y el otro camino es el camino de la verdad. Porque en el camino de la mentira, cada día estamos seducidos a caminar en él, por todos los lados. Pablo inicia ahora con la descripción del camino de los otros. Él presenta varios distintivos que nos ayudan a identificarlo. Veamos a continuación que la palabra de Dios menciona. Y es un camino de verdad, de vanidad. Pablo menciona que aquellos hombres anduvieron sobre la vanidad de su mente. El que sean guiados únicamente por su mente pone a Dios inmediatamente de lejos. O sea, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros instintos, por nuestra mente, por lo que yo creo y me parece, estamos fallando. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y obedecemos a su palabra y caminamos en esa dirección, las cosas van por buen camino. Y ese es el punto. Que cada uno de nosotros aprendamos
a caminar en esa sabia dirección. 5 aspectos de la vida en el mundo que resumen en la frase vanidad de su mente. Esa vanidad de su mente hace énfasis a vacío, falta de propósito. Primero, entendimiento oscurecido, la vanidad de su mente. Segundo, limitación de la vida de Dios. ¿Por qué limitación de la vida de Dios? Porque no hay un 100% de una búsqueda, de un conocimiento. 3, ignorancia de los caminos divinos. Muchas veces las personas, por esa misma razón de no buscar a Dios en su palabra, pues desconocen muchas cosas que no debieran de hacer o no debiéramos de hacer. 4, corazones endurecidos. Y 5, pérdida de sensibilidad. La palabra griega indica descuido. ¿Se dan cuenta? Nos descuidamos nosotros. Pero hay uno que no se descuida y es el enemigo. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a Satanás no le importa que tenga títulos, conocimiento de la palabra, pues entre más grande sea el personaje, más conocimiento tenga, mejor es para él. Sabemos nosotros que hay mucho intelectual, mucho conocedor de la Biblia. Hace poco veía yo un video de un personaje que alguien le hacía una entrevista y era un erudito en la palabra de Dios. En realidad ese tipo, uno le dice, wow, ¿qué le pasó? ¿Por qué está allí? Él dice que se fue de la casa porque él quiso, que él tiene esposa y tiene hijos, pero que fue de la casa porque él quiso, pero está en la calle, mendigando. Y usted la escucha hablar, habla mejor que un evangelista y que un predicador, porque tiene conocimiento de la palabra como usted no se lo imagina. Yo dije, ¿qué le pasa a esta persona? Entonces allí nos damos cuenta que el conocimiento no lo es todo. Nosotros podemos tener el conocimiento de la palabra, pero si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, la mucha letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu vivifica. Entonces es muy importante que nosotros estemos llenos de Dios, porque hay otro que se conoce la palabra de pasta a pasta y es Satanás. Y ustedes saben muy bien que a Jesucristo lo tentó ¿con qué? Con la palabra. ¿Ya? A nosotros mismos, el enemigo nos tienta ¿con qué? Con la palabra. Ahora bien, este es un camino donde las cosas de Dios no rigen en la vida. Vanidad es algo que no consiste, que es algo no consistente, es no tener un sentido, pues se camina en el vacío. Ahora, es imposible que alguien en el andar de su vida vague por senderos que no tienen nada que ofrecer, senderos que no te llevan a un punto consistente y sólidamente bueno. Pablo lo afirma en el verso 4:17, dice, vivir en la vanidad de su mente. Se refiere a la tendencia natural humana de pensar sus caminos lejos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado con personas así? Le comparte usted la palabra, yo sé. Yo ya sé. Y bueno, y uno dice, bueno, y si sabe, entonces, ¿por qué está haciendo lo contrario? Pasa algo allí, ¿cierto? Eso es como que alguien le diga a uno, léame esto. Y es que usted no sabe leer. Sí, pero léamelo. ¿Por qué no lo lee usted? ¿Se da cuenta? Dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien
estará contento del suyo. ¿Se da cuenta? De sus caminos será hastiado el necio de corazón. ¿Por qué se va a hastiar el necio de corazón de sus caminos? ¿Usted no ha visto que hay personas que lo tienen todo, pero no son felices? Viven amargadas, viven resentidas, viven quejándose de todo y lo tienen todo. Cuando Pablo dice que si tenemos vestido y comida, que estemos contentos, ¿sí o no? Entonces, vemos nosotros que el orgullo intelectual, la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. No se sorprenda si las personas no aceptan el Evangelio. El Evangelio parece locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento. Mire, es triste hablar con personas que ya han pisado una iglesia, que ya tienen un conocimiento de Dios, porque usted les habla y todos lo saben. Todos lo saben, pero no buscan de Dios. Y no quieren saber tampoco. Dicen, no, es que, bueno, algunos han vivido malas experiencias. Y todos las hemos vivido. Yo he vivido malas experiencias en las iglesias también. Pero no porque haya vivido una mala experiencia en una iglesia no quiere decir que me voy a dejar de congregar, porque todas las iglesias no son iguales. Ni todos los hermanos son iguales. Hay unos con madurez espiritual, hay otros menos, y así vamos a encontrar de todo en la obra del Señor. Seguir nuestros deseos sin tener en cuenta el deseo de Dios puede llevarnos a la desgracia suma. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es fácil en algún momento darle a Dios el segundo lugar en tu corazón. Lo peor del pecado es que es un camino progresivo. Te alejas de Dios una vez de la cual quizá no te diste importancia, pero vuelves al mismo lugar del pecado, luego lentamente se va volviendo insensible. O sea, a uno le parece mentira, ¿cierto? Pero nos vamos descuidando a tal punto que cuando menos pensamos, ya no nos importa nada. Oye, eso que tú estás haciendo no cree que es pecado. No, eso no tiene nada de malo. ¿Han visto ustedes los sensores que hay en los apartamentos que cuando usted entra se activa la alarma? ¿Cierto? ¿Los han visto? O los sensores de humo, o los sensores de... Bueno, hay muchas clases de sensores. ¿Cuál es la función de un sensor? La función de un sensor es activarse cuando una persona entra. Por ejemplo, si es un detector de movimiento, entra una persona y el sensor entró una persona. Detectas, la alarma se activa, ¿sí o no? Bueno, pues nosotros tenemos esa sensibilidad espiritual cuando nosotros estamos buscando de Dios, cuando nosotros estamos pegados al Señor y llenándonos de Él. Y cualquier cosa que nosotros veamos que es contraproducente con la vida espiritual, se activa la alarma. Se activa la alarma y empieza pío, 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 pío. Bueno, qué sé yo, el sonido que tenga, no de pollito, ¿verdad? Se activa la alarma y nos da la alerta a nosotros de que no está correcto. ¿Se da cuenta? Pero hay algunos que ese sensor ya no funciona. No funciona. Y esto es para que reflexionemos. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué en vez de nosotros estar avanzando con ese celo espiritual, estamos nosotros retrocediendo hasta que llega un punto de que ese sensor, la persona entra y no pasó nada? El sensor se dañó. Y así pasa en nuestras vidas. Esa sensibilidad se perdió y nos volvimos insensibles. Entonces ya
tomamos, bailamos, vamos a griles y hacemos cuanta cosa se nos parece. No tiene nada de malo. Y el día domingo venimos a la iglesia a levantar manos. Eso no es lo que el Señor quiere en realidad. Es fácil en algún momento darle a Dios el segundo lugar en tu corazón. Lo peor del pecado es que un camino progresivo te alejes de un Dios una vez, de la cual quizá no diste importancia, pero vuelves al mismo lugar de pecado, luego la mente se va volviendo insensible. No hay que perder esa sensibilidad. El hecho de que tu vida se consagre a Dios por todo un año entero no implica que seas inmune al pecado el día siguiente. ¿Se da cuenta? Satanás está presto para atentar a la mente cada día, porque él no pierde oportunidad. Créanme, hermanos, Satanás no puede estar en todo lugar porque él no es omnisciente. Dios sí. Satanás tiene legiones de ángeles que trabajan a su servicio, y a cada uno de nosotros nos tiene un vigilante. Vigílemelo, mírenmelo, qué hace, qué no hace. Cualquier oportunidad no la desaproveche. Pero quiero decirles algo. Dios es fiel. ¿Sí o no? Dios es fiel. Dice la Biblia, 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Tenemos la tentación, pero también tenemos la salida de escape. Ahora, si no salimos por la salida de escape que el Señor nos dio, ya no tenemos excusa. No la tenemos, porque Dios es fiel. Lo primero que le va a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué caíste? Ay, no, es que no pude. ¿Y por qué no pudo si la puerta estaba abierta ahí, la otra salida? Nosotros mismos escogemos la puerta de la tentación. Es como hablábamos ayer en cuanto al tema del infierno. En realidad Dios no manda a la gente al infierno. Cada persona escoge a dónde ir. Dios estableció unos parámetros, unas normas establecidas. ¿Quiénes van a ir al cielo? Los que se santifican, los que le buscan a Él. ¿Quiénes van a ir al infierno? Los que le rechazan, los que buscan el camino de la perdición. Por eso la Biblia dice que el camino angosto, el estrecho, es el de la vida eterna, ¿sí o no? Pero el ancho es el de la perdición. No, por aquí, el ancho usted pasa con cualquier cosa, eso y hay espacio para lo que sea. Pero el estrecho usted tiene que medirse, tiene que, tengo que quitar esto, por acá no quepo, tengo que quitar lo otro. La envidia, esto no me deja pasar. El orgullo tampoco me deja pasar. Y entonces el Señor así nos va puliendo, porque ese es el propósito. El Señor nos pule, hermano. Y si hay alguien especialista en pulirnos, es el Señor. Él va apretando la tuerca hasta cierto punto para que no se rompa. A veces nosotros somos exagerados, le damos todo la fuerza a la rosca hasta que la rompemos, pero el Señor no hace eso. El Señor nos va apretando y nos va corrigiendo. Esperemos no ser nosotros fuertemente apretados por el Señor. Es triste cuando alguien tiene que tragar el polvo, literalmente, para comprender que el camino que siguió y que pensó era el mejor y más interesante, resulta siendo en todo el sentido de la palabra vacío.
Efesios 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En un camino tenebroso. La Biblia traduce de la siguiente manera. Sumergido su pensamiento en tinieblas. A eso hace referencia teniendo el entendimiento entenebrecido. Mira, hermanos, si nosotros le ponemos bien cuidado a esta enseñanza, créanme que nuestra vida va a cambiar. Y ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No para ustedes solamente, para mí también. Porque yo estoy metido en el paseo también. Ahora, esta distinción nos menciona que el camino en mención no tiene luz en sí mismo. Puesto a que el pensamiento se sume en las tinieblas, es un camino tenebroso. Cristo dijo en una ocasión, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Si no existe esta lumbrera, el camino es oscuro, ¿cierto? Ahora yo quiero decirles, si Jesucristo es la luz del mundo y nosotros somos sus seguidores, ¿qué somos nosotros? Luz, somos unas pequeñas lumbreras también. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. O sea, nosotros somos la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Si ponemos una ciudad en una montaña, en lo alto de una montaña de noche, pues todo el mundo la va a ver, qué bonita ciudad, mire cómo se ve iluminada, lindo. Pero si la ciudad está en un hueco, en una planicie, pues más difícil, ¿cierto? Ahora, dice el 5:15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un almud era un cajón que utilizaban como medida de granos. Entonces lo volteaban y en la parte de arriba, o sea, quedaba como un nochero prácticamente. Colocaban la lámpara, el candelabro. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, nosotros resplandecemos. Y nosotros por donde vamos caminando, vamos ¿qué? Alumbrando. ¿Alumbrando qué? Alumbrando el camino a los otros. Mire, Cristo es la salvación, Cristo es la vida, tu vida va a cambiar si tú le buscas y estamos compartiendo al uno y al otro. Y la gente nos está viendo por nuestro andar, nuestro comportamiento, que no somos igual al mundo. Como le decía, hablamos ahora hace un rato con los hermanos, les decía yo, es que en realidad nosotros no somos de este mundo, nosotros somos como extraterrestres ahí. Vivimos en esta tierra porque estamos de paso. Estamos de paso, pero nuestra destino final es el cielo, la vida eterna con el Señor. A Jesucristo lo querían nombrar rey aquí en la tierra cuando estuvo. Y él se les escabullía porque sabía que lo querían nombrar como rey. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se da cuenta? Así somos nosotros. Nosotros estamos aquí para alumbrar. Estamos como una lumbrera. Ahora, yo quiero decirles que tenemos que alumbrar o brillar con la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia. No, el que brilla con luz propia es el que fracasa. Porque no, es que yo soy la estrella, yo soy el que alumbro. No, nosotros no alumbramos nada si no tenemos a Cristo. Porque a Él es que tenemos que nosotros resaltar, mostrarle al mundo que Él fue el que murió por cada uno de nosotros. Gracias a Él somos salvos. Así de sencillo.
Ahora, es por ello que Pablo menciona a continuación en Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, cuando estás en densa oscuridad, ¿puedes ver por el lugar en que caminas? Seguro que no, ¿cierto? Puedes caer precipitosamente, ya que no sabes dónde estás ni aún lo que estás pisando. No sabe uno. El vivir lejos de Dios implica caminar así, a oscuras. Cuando uno camina sin Dios, camina a oscuras. Pablo no está hablando para personas que nunca habían oído del mensaje divino. Pablo está hablando para personas que conocen de Dios. Demuestra así que es posible pasar de conocer a Dios y ir por rutas extrañas y sombrías. En otras palabras, el mensaje es para nosotros los que decimos ser cristianos. ¿Saben por qué? Porque a veces decimos ser cristianos, pero llevamos una vida doble. Escúchenme bien. Cuando tu relación con Dios empobrece, cuando tu oración deja de darte solidez en tu vida espiritual, cuando te dejas llevar por los simples impulsos de tu corazón, ignorando los principios de vida, cuando haces algo a escondidas que sabe que está mal, entonces estás caminando por las tinieblas. Porque, como les acabé de leer, ¿no? Hace un momento, somos luz. Y si somos luz, debemos de resplandecer con la luz de Cristo. El Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Se da cuenta? El camino no lo tenemos que escoger nosotros. Es el Señor. Porque nosotros escogemos mal. ¿Saben por qué escogemos mal? Porque no lo tenemos a Él. Vea, hermanos, nosotros sin Cristo no somos nada. Es más, Jesús lo dijo antes de partir, dijo, sin mí nada podréis hacer. Y eso tiene que taladrarnos a nosotros día y noche, hermano, nuestra mente, que Jesucristo es nuestro Señor. Eso tiene que taladrar nuestra mente, que Jesucristo debe ser el número 1 en nuestras vidas, no el número 2. Para los casados, el número 1 tiene que ser Jesucristo y el número 2 la esposa. Hoy yo le digo, usted es la número 2. Ya, y lo mismo las mujeres. El esposo tiene que ser el número 2, pero que no vaya a ser el número 2 de otra forma, porque ahí sí está más perdida que... Dios es bueno, hermanos. Ahora, tu corazón se puede endurecer. Si tu vida excluye a Dios, puedes andar en ignorancia. Yo estoy seguro de que a nadie le gusta la idea de andar en tinieblas. A ver, levante la mano el que le gusta andar en tinieblas. Nadie, ¿cierto? Todo el mundo quiere andar en luz. Pero el apóstol Juan exhorta fuertemente con estas palabras a quien anda lejos de Jesús. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y cuando hablamos aquí del Hijo se trata de Jesucristo, por supuesto.
al único que le tenemos que dar honra, honor y gloria. Por eso venimos nosotros los domingos aquí, hermanos. El primer objetivo nuestro de venir a una reunión de estas es glorificar a Dios, darle gracias. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por mi empleo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Y congregarnos con los hermanos, saludarlos, porque eso es parte de nuestro diario vivir, o debe ser parte. Ahora, es un camino donde no hay sentido moral. Efesios 4:19, continuando allí, dice, perdieron toda sensibilidad. Pablo nos dice ahora la última de las características que veremos, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda clase de impurezas. Vemos nosotros, hermanos, que la insensibilidad moral significa desvergüenza, arrogancia ante Dios y vivir sin el freno de la conciencia. Todos sabemos que la conciencia nos advierte, ¿cierto? ¿Qué cosa es buena? ¿Qué cosa es mala? Mire que eso que estás haciendo no está correcto. Mire, lo podemos ver en un niño. Un niño, usted lo pilla, llega y así de sopetón lo encuentra haciendo algo y que no está correcto y él mismo mira para todos los lados y se hace que con él no fue. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Yo no fui. Y de entrada dice yo no fui. ¿Cierto? Hermanos, ¿por qué? Porque desde pequeños la conciencia ya les habla a ellos que están haciendo mal. ¿Se da cuenta? Ahora mucho más nosotros, que con un transcurso de vida ya y la experiencia y todo, pues sabemos que la conciencia nos acusa. Cuando Pablo escribió este mensaje a la iglesia de Éfeso, 62 años después de Cristo, el sanguinario Nerón era emperador, abundaba el libertinaje, la vida lujosa, los asesinatos y los placeres sensuales. Cuando Pedáneo, senador de Roma, fue asesinado por un esclavo, aproximadamente 400 esclavos de su propiedad fueron condenados a muerte como castigo. Este era el procedimiento legal de la época y el mensaje era claro. Imagínense ustedes, 400 mataron porque habían matado al senador de Roma. Ahora, ¿tu vida tiene concepción moral de lo que hace? Es que nosotros estamos todavía con esa conciencia de que lo que estamos haciendo está bueno, está correcto, está incorrecto. Vivir sin Dios es entregarse ¿a qué? A los placeres. Y no darle ni siquiera una pizca de importancia a Dios. Miren, hermanos, y eso es lo que ha hecho muchas personas que conocen de Dios. Conocen de Dios, pero no le siguen a Él. Y la pregunta es, ¿van a tener excusa delante de Dios? No la van a tener. No la van a tener. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, mejor le fuera que no le hubiera conocido. La palabra traducida en la Reina Valera, lascivia y libertinaje, respectivamente es la palabra aselgeia, que implica una sensualidad sin pudor y sin vergüenza o sencillamente en un exceso desenfrenado. O sea, una persona laxívica es que ha perdido el desenfreno total y no le importa pero nada. Ahora, uno de los puntos más débiles de la moral de hoy son los pecados relacionados a la sensualidad, la pornografía, la vida promiscua, la sensualidad inmoral y la fornicación.
hoy cada vez más se está considerando el término sexy como un valor que es bueno cultivar porque no se cae en onda, no, hay que estar en la onda, dicen. Ahora, quizá no puedo saber por qué camino vas o a dónde te diriges o cuáles de las cosas de este mundo sean tu debilidad. Mas el mensaje de la Biblia de hoy, de lo que la Biblia está diciendo hoy, ese camino es de sensibilidad a las cosas de Dios. Pueden llegar muy lejos y constantemente pensar que no estás yendo o que estás yendo mejor contra Dios. Cuando una persona está practicando estas cosas, pues por supuesto, hermanos, ha perdido la sensibilidad y va en contra de los caminos que Dios ha establecido. Quiero decirles que hay altos índices de pecado dentro de la iglesia que tienen que ver con la infidelidad conyugal. Vicios ocultos como la pornografía, la masturbación. Aparentemente nadie sabe, pero Dios está viéndonos. Yo lo he puesto muchas veces como ejemplo aquí, y normalmente todos por costumbre, ¿no? Vamos a hacer algo que está incorrecto y miramos a ver quién está por ahí. Es que si me ve el pastor, me va a regañar. O el hermano Héctor me va a regañar. O el hermano Julano me va a regañar. O algún miembro de la iglesia. No, van y me avientan allá. Pero tenemos uno que todo lo ve. No nos fijamos del principal, que es el que nos juzga. Es triste. Sintiéndose triste por los caminos en que sus hijos andan, queriendo rescatar allí, queriendo quitar tu corazón, de tu corazón esa capa de insensibilidad. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros seamos responsables, que cada uno de nosotros caminemos en esas ordenanzas, en esos estatutos que Dios nos ha establecido. No solo el tipo de inmoralidad sensual es la que afecta hoy a la iglesia. Hoy hay muchas clases de pecado. El principio es el mismo, pecado. Porque a veces nosotros tildamos una cosa de que esto es pecado y esto no es pecado. Esto sí y esto no. Esto sí. Traemos muchas veces la misma cultura de la iglesia tradicional, ¿no? Los pecados veniales y los pecados, ¿cuáles? Mortales. Capitales o mortales, sí. Y entonces, pero pecado es pecado, hermano. El que peca, peca delante de Dios. Imagínense que la Biblia dice que el que mata es pecado, ¿cierto? Pero la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Cómo le quedó el ojo ahí? ¿Ah? No, es que ese hermano yo no lo puedo ver porque no sabe usted la que me hizo. Es su hermano. ¿Por qué lo aborrece? Él es un homicida. ¿Cómo le voy a salir yo al Señor con esa? A ver, ¿qué le voy a responder yo al Señor? El Señor le dice, yo morí por ti y no te estoy reclamando. Ahora, la vida lejos de Dios te arruina y lleva muy lejos de lo que tu pensamiento dice estar. Pero el mensaje de la Biblia es un mensaje de esperanza y por ello Pablo no termina su discurso aquí. Las cosas pueden tomar un curso diferente. Cristo, la verdad que guía y encamina. Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No es Cristo, no es el Cristo que habéis aprendido.
Pablo dice ahora, un momento, dice Pablo, pero eso no es lo que yo quiero decir. No es el camino dado, el válido. Lo que te deseo decir es que hay un factor diferente que te puede guiar por un camino diferente. Y ese factor es Cristo. La enseñanza del camino de Cristo es radicalmente diferente al camino que sigue. O sea, los otros. Y Pablo dice de manera completamente adversa al camino anterior. En el original la palabra traducida como pero o como más al inicio del versículo implica algo diametralmente opuesto, como lo dice en este texto. Dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, está diciendo que es contrariamente opuesto a lo que Cristo nos ha enseñado. En otras palabras, Cristo no les enseñó de esa manera. ¿Cuál es nuestro comportamiento que estamos llevando? A veces nosotros creemos, hermanos, tenemos que ser prácticos y no excusarnos. Si queremos cambiar, tenemos que reconocer nuestro error. Si queremos cambiar, si tú no reconoces su error, nunca va a cambiar. Nunca. Mire, hace mucho tiempo, bueno, yo como 16 años en la compañía, cuando yo estaba nuevo en la compañía, pues mi francés, aunque sigue siendo un poco malo, era más malo, ¿cierto? Y el jefe llegó una vez a pasarme, a chequearme el trabajo en la máquina, y tenemos una tabla donde están las hojas de instrucciones, y él tan chequeando y encontró un error y dice, ¿qué pasó aquí? Y me pegó un grito, me dice, es que no compro en pan. Y si no compro pan, yo no entendía muy bien el francés, no compro. Y ese estaba colorado, me pegó un grito. Pero después de ese grito yo entendí el mensaje porque él me explicó cuál era el error. Y yo dije, esto yo sé que lo debo de hacer, pero no lo hacía. Porque yo creía que no era necesario, no era conveniente, o bueno, qué sé yo. El caso era que tenía mi excusa en mí y no lo hacía, pero era un error. Era contraproducente. Y así nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto y lo estamos haciendo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el Señor nos pegue un grito? El Señor es paciente para con nosotros, dice la palabra. Es paciente. Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él engañados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, ¿perdón? Por haber sido por él enseñados. Yo dije engañados. Uy, perdón. Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es bueno conocer la palabra. Si ustedes no conocen la palabra, se comen el cuento. ¿Y cómo así que engañados? Ya. Ya. Sí, de igual forma. Bueno, esto implica por lo menos dos cosas. Permitirme oír la voz de Jesús y permitir que Cristo me enseñe o dirija. Ahora bien, Pablo pone ahora a Cristo como un nexo de cambio, pero para que esto sea funcional tiene que primero oír la voz de Dios. Esta la puedes encontrar en la Biblia y quizás conozca mucho sobre ella. ¿Cierto? Porque muchas veces las personas dicen, pero es que a mí Dios no me habla. Cuando tú abres la palabra y la lees, Dios le está hablando. Ahora, si quiere que Dios le hable, cuando Dios le habla, lo está hablando a través de un predicador, a través de una enseñanza, o cuando tú escuchas la Biblia audible, Dios le está hablando. ¿O la Biblia qué? ¿No es la palabra de Dios? ¿Es Dios que nos habla? Permíteme que sea
la Biblia que tanto conoces la que guíe tu vida, hermanos. Es la Biblia la que debe de guiar nuestro caminar. Si esto no es así, entonces hay un cambio que hacer, puesto que Dios no es mera teoría. A Dios se le vive diariamente en el corazón, no solamente con el conocimiento. Ahora bien, solo cuando escuches y aceptes la voz de Dios estarás en condiciones de que Él te dirija o te enseñe. ¿Cuándo? Cuando escuches y aceptes la voz de Dios. Lo que yo te decía hace un momento. Si nosotros queremos corregir nuestros errores, tenemos que aceptarlos. Si no los aceptamos, créanme, no cambiamos. Porque una vez uno acepte, oh sí, lo siento mucho, prometo no volverlo a hacer o voy a cambiar, en fin. Solo cuando escuches y aceptes la voz de Dios, estarás en condiciones de que Él te dirija o te enseñe. No hay cosa más hermosa de permitir que Cristo, Dios mismo, sea quien te moldee a través de las experiencias de tu vida. Y yo quiero decirles, hermanos, tal vez aquí hay gente joven. Ustedes no han pasado por ciertas situaciones, pero el apóstol Pedro dice, si es necesario, tenga que pasar por ciertas ¿qué? Adversidades, ¿sí o no? Por ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor nos está moldeando. Ahora, por eso Pedro dice, si es necesario. ¿Quién ve la necesidad? Dios. ¿Por qué Dios ve la necesidad? Pues dependiendo de nuestro comportamiento, de nuestro andar, de nuestro vivir, cómo nosotros nos estemos comportando, cómo nosotros estemos viviendo esa vida espiritual. Así de sencillo. Ahora, el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo un joven empieza a caminar y empieza a vivir una vida diferente? Guardando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, desafortunadamente, muchas veces los jóvenes la tienen que aprender en la calle. La tienen que aprender por terceros cuando son los padres mismos quien debiéramos instruirlos con la palabra de Dios. Que vengan o que no vengan a la iglesia no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enseñarles la palabra, darles buen ejemplo. Que ellos quieran o no quieran, ya es otro cuento. Ya el Señor va a tratar con ellos. Ahora, conforme a la verdad que está en Jesús, dice el verso 21. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es un camino que no engaña. Es el camino certero. Mejor dicho, el que sigue a Cristo no tiene pierde. Va por el camino correcto. Muchas veces las tentaciones se presentan como el mejor camino, porque son agradables a nuestros ojos, pero cuando se está en medio de todo, te puedes dar cuenta de que fuiste engañado, puesto que estás más arruinado que antes. ¿Por qué? Porque obedecimos ¿a quién? A la mentira. Y eso es lo que el Señor nos exhorta cada día para que no nos dejemos engañar. Cristo no es así. Si permitimos que Él te dirija, verás que en su camino no hay engaño. Él te ofrece ¿qué? Él te ofrece la paz, te ofrece la seguridad verdadera que el mundo no puede ofrecernos. Ahora, ¿cómo es este camino? Veámoslo a continuación. El camino de la verdad. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los engaños
despojado del viejo hombre. Es un camino donde el viejo hombre queda, ¿cómo? Queda despojado. Despojado porque el viejo hombre está, ¿qué? Está viciado, está corrompido. Ahora, ¿qué significa despojado? Esto significa dejarlo por completo. Dejar por completo el viejo hombre que lleva a la ruina y sus senderos que te identifican con él. Entonces, ¿se da cuenta? Por eso cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, el bautismo es un símbolo de la muerte de Cristo, ¿cierto? Donde nosotros estamos sepultando, ¿a quién? Al viejo hombre. Nosotros somos sumergidos en el agua y supuestamente debemos dejar el hombre viejo allá enterrado y nueva criatura somos. No vivir, como dijo un predicador, no vivir una experiencia mojada nada más. Nos bautizamos y seguimos siendo igual. Mejor dicho, nos sepultamos el muerto y lo sacamos y nos lo llevamos a cuesta otra vez. Y eso es lo que no debemos de hacer. Ahora, es un camino de renovación. Renovaos. La Biblia transmite el verdadero énfasis a despojar en cuanto a vuestra vida anterior, a renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Va? Es una transformación. Renovar está como infinitivo presente en la Biblia, es decir, sugiere la idea de algo continuo. ¿Se da cuenta? No es que yo me renuevo solo cuando acepto a Cristo. No. Me renueva día a día el elegir el camino de Dios. Cada día yo me estoy nutriendo y me estoy renovando. Un principio extraído de este texto es que no basta con dejar las cosas del camino tenebroso, tengo que renovarme. Nuestro entendimiento tiene que ser cambiado. Esto implica ser hecho de nuevo. Ya no soy el mismo de antes. Se puede decir ahora que soy en todo el sentido de la palabra otra persona. Ya no el mismo que seguía el sendero del mal. La Biblia lo manifiesta de esta manera. Dice 2 Corintios 5, 17. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? ¿Qué somos? Nuevas criaturas en Cristo. Entonces, esta es una renovación y es según Dios. Pablo enfatiza nuevamente la necesidad que mencionó en el inicio. El cambio es en el Señor según Él guíe, porque Él es el que nos guía a toda verdad, su palabra. Es un camino de negación propia. No implica a dejar forzosamente lo malo. Implica una relación con Dios. Mire, y ese es un error que muchas veces nosotros como padres hemos cometido. Yo lo digo públicamente porque yo con mis hijos al principio, tienen que ir a la iglesia y si no, los castigaba y hacía un poco de cosas. Y pues, gloria a Dios que conocieron de Dios, ¿cierto? Buscaron de Dios. Tienen la semilla allí. Y puedo decirlo agradecidamente que hicimos un trabajo conforme a lo que el Señor nos enseña, con errores y todo, pero lo hicimos enseñándole la palabra. Pero no es la forma adecuada, porque no se trata de forzar a nadie para buscar a Dios, es con amor. Esto implica una relación con Dios. ¿Qué hace que mi vida deje lo malo por adquirir una nueva naturaleza? Este cambio es natural en un hijo de Dios que lo acepta y le corresponde. Cuando una persona naturalmente
es enseñada en el amor de Dios, esta persona va a aprender a conocer el amor de Dios y le va a buscar por ese amor que Dios da, ¿cierto? Y que nosotros estamos compartiendo. Pero a veces nosotros lo hacemos mal. Lo hacemos mal en el sentido que hacemos presión y no se trata de presión. Aunque la Biblia menciona un texto por ahí, dice que tenemos que forzarlos a entrar, pero no de esa manera. La manera que Dios siempre nos ha tratado y nos ha sabido conquistar es con su amor. La Biblia dice que tú puedes tener todo lo que tengas, puedes ser profeta, usted puede ser evangelista, usted puede ser pastor, usted puede ser lo que sea, pero si usted no tiene amor, usted no es nada, nada es. No sirve. Ahora, para ir terminando con Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas dos características no pueden existir fuera de la verdad que radica en Cristo. Nadie puede ser justo por sí mismo, ni la santidad se puede adquirir en base a méritos propios. Yo no puedo decir, no, es que yo, ¿cómo así? Si yo soy justo y hago lo mejor que puedo. Si nosotros somos justos, es gracias a Cristo Jesús. No nos podemos justificar nosotros mismos. Nadie puede ser justo por sí mismo, ni la santidad se puede adquirir en base a méritos propios. Esto implica que soy justificado de mis pecados y le permito a Dios actuar en mi vida. ¿Se da cuenta? Ahora, es un camino de santidad. La santidad proviene de estar en la presencia de Dios, ya que solo Él es santo y por ello este camino deja de dejar atrás lo malo. Implica tener una relación profundamente íntima con Dios en oración y lectura de su palabra. La testificación vendrá por añadidura. O sea, nosotros testificamos cuando ya tenemos una experiencia en el Señor, para testimonio de otras vidas, por supuesto, como añadidura. Ahora, implica separar un tiempo especial en el día para Dios. El único factor de cambio bíblicamente es Dios. Fuera de Él, los vicios y demás cosas horribles no pueden ser vencidos, hermanos. No pueden ser vencidos. Usted lo puede meter a un reformatorio, qué sé yo, no pasa nada. Pero si usted cree en Dios y le busca por medio de la palabra y lo instruye, las cosas son diferentes. Este camino no tiene a Dios excluido, sino que hace de Él el centro. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Como lo dije al comienzo, tiene que ser el número 1. Y ya saben quién es el número 2. Bueno, como para ir concluyendo, el camino que no es de Dios es un camino vacío, hermanos, oscuro y en pérdida continua del sentido moral. El camino de Dios es donde eso queda atrás, donde eres revestido según Dios para caminar en justicia y santidad. Ahora, una pregunta. ¿Por qué camino estás andando hoy? Solo hay uno, que te conlleva a la verdadera felicidad, y ese camino solo es posible mediante Cristo. Si logras reconocerlo a Él, Él puede cambiar el rumbo de tu vida. De tal manera que no se parezca a la vida mundana, sino que sea original, parecida a Cristo en esencia. Nosotros no tenemos que imitar a nadie del mundo, hermano. Hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver por medio de los medios de comunicación, sale un artista con una moda y todo el mundo lo quiere copiar.
inclusive cristianos. Nosotros no estamos para copiar al mundo, nosotros estamos para copiar a Cristo Jesús. Todas las enseñanzas. Mire, y alguien que se atrevió a decirlo y lo decía porque era fiel seguidor de Cristo fue Pablo. Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero para que no vayan a criticar a Pablo después, porque dicen que Pablo tenía un aguijón, entonces imite a Cristo. Porque siempre va a haber el que le pone la cereza al pastel, ¿no? Imite a Cristo, a ver usted qué cuento le va a sacar. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Démosle gracias a Dios. Padre Santo, Dios eterno. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Te pido, amado Dios, que esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, carcoma cada corazón, Señor. Llegue a lo más profundo de sus vidas. Que cada uno de nosotros hagamos conciencia, Padre, y que nos dejemos transformar por tu bendito Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, que es lo que tú anhelas. Que busquemos de ti. Tú lo dijiste, amado Jesús, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso queremos hacer, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas y llenando nuestros corazones, porque queremos agradarte siempre, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.